Bien, perfecto. Les voy a pedir por favor que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 1 al 5. Roger, vamos a leerlos. Vamos a leer, recuerden, hemos estado presentando ciertas enseñanzas para que todo lo que vamos leyendo pueda tener más sentido, ¿sí? Así es que hemos ido hablando, nos hemos ido deteniendo en algunas expresiones que están allí incluidas en estos primeros 5 versículos, ¿sí? Y cada vez que nos detenemos en una expresión, añadimos nueva información, ¿sí? De esta forma vamos a ir entendiendo mejor todo el contexto, ¿sí? Para poder presentar las ideas centrales de los versículos. Cada pasaje que nos damos a la tarea de estudiar siempre tiene no una, ni dos, ni tres, tiene muchas enseñanzas, pero siempre hay un tema que es el tema central, ¿sí? Siempre hay una idea que es la idea que está por encima de todos los demás, de todas las demás enseñanzas, ¿sí? Pero para poder presentar esta idea, que es la principal o la enseñanza principal, tenemos que presentar todas las demás antes. Y es más o menos lo que hemos estado haciendo. Entonces, vamos a leer los primeros 5 versículos de la Biblia, de este capítulo 17. Y me voy a enfocar en un momento especial que está en el último versículo. Leámoslo, Roger, por favor. Estas cosas habló Jesús. Perdón, a ver, nada más para recordarles un detalle. Jesús dejó de hablar con ellos, ¿sí? En la escena, ellos están a punto de abandonar este lugar donde estaban concentrados, celebrando la fiesta de la Pascua. De hecho, la última Pascua que celebró Jesús con sus discípulos fueron 3 Pascuas a lo largo de 3 años que Jesús celebró con ellos. Esta es la última. ¿Por qué? Porque esa misma noche, la madrugada del día siguiente de esta noche, Él va a morir, o más bien va a ser prendido, y en la tarde de ese mismo día va a ser matado. Entonces, Él en este momento está a punto de abandonar este lugar, pero antes se detiene a hablar con ellos, a afirmar, a pulir ciertos detalles, ciertas enseñanzas, ciertos principios que ellos van a necesitar. Y en ese momento, cuando Él termina de afirmar todas estas verdades que iban a sostener sus vidas, en ese momento deja de hablar y empieza a orar por ellos. Ustedes no me van a creer, pero en esa oración nos incluyó a nosotros, ¿sí? Esto está más adelante en el capítulo. Pero Él oró por ustedes y oró por mí. Esto es extraordinario y lo vamos a ver cuando sea el momento. Entonces, esto que vamos a leer es una oración, ¿sí? Ok, adelante. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Exacto. Ahí es donde quiero que se concentre, en ese último versículo. Dice, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Por qué en ese momento? Porque en ese momento, ese es el momento al que Jesús está haciendo referencia, o al que está hablando en este momento, que es cuando todo arranca, ¿sí? Todo lo que estamos estudiando, todo este maravilloso proyecto del que vamos a hablar hoy, arrancó en este instante. Dice, antes de que el mundo fuese. Vamos a irnos a la eternidad pasada. De hecho, lo hemos venido haciendo desde hace ya unas semanas.
hoy vamos a hacer un recorrido a lo largo del tiempo y nos vamos a detener en 4 puntos del tiempo. Vamos a ir a la eternidad pasada, vamos a ir luego a aquel momento en que Adán y Eva fueron llamados a la existencia, ¿sí? Luego vamos a ir a este instante del cual Jesús está hablando y al cual Él se refiere como la hora ha llegado. Y luego, después de hacer todo este recorrido, vamos a volver al presente. ¿Sí? ¿Sí me siguieron? La eternidad pasada, el momento en que Adán y Eva aparecen en la escena y toman una decisión increíble. Luego, este momento del que Jesús está hablando, y Él se refiere a ese instante como la hora ha llegado. ¿Sí? Y luego nos vamos a venir hasta este momento, hasta el día de hoy. Entonces, Jesús está hablando de un momento, eternidad pasada, en donde todo arrancó. Vamos a ver, es un poco complicado explicar este detalle. En este momento Jesús está hablando de la última etapa de un proyecto. ¿Sí? Es la etapa con la que culmina este proyecto. ¿Sí? Pero este proyecto no arrancó el día en que Él nace en la tierra. Es un proyecto que arrancó, tenemos que entender que es un proyecto que arrancó antes de que todas las cosas fueran, antes de que todas las cosas existieran. Pero ¿por qué nos estamos deteniendo en este momento y no estamos yendo al pasado, a la eternidad pasada? Porque en este momento que Jesús está hablando, necesito ubicar un concepto, ilustrar. ¿Se acuerdan del reloj? El famoso reloj del que hemos venido hablando. ¿Sí? Todo este proyecto arrancó en la eternidad pasada y en aquel momento del cual ya casi vamos a hablar, se estableció un reloj. ¿Sí? Claro, ese reloj medía el tiempo de una forma completamente diferente a como se mide hoy. Pero ya vamos a entrar en esos detalles. ¿Sí? Ese proyecto que empezó en la eternidad pasada, antes de que todas las cosas fueran, ese proyecto, en este momento, en esta escena, está a punto de empezar la última etapa del proyecto, la etapa culminante de ese proyecto. En esa etapa está incluida esta expresión, la hora ha llegado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que intento decir? Lo que intento decirles es que a partir de este momento del cual Jesús está hablando y está diciendo que ya llegó la hora, todas las cosas van a cambiar. Empieza un proyecto nuevo, completamente diferente. ¿Sí? No solamente por el hecho de que Dios ya no está físicamente presente en la persona de su Hijo Jesucristo, sino porque Él va a cambiar de domicilio y se va a ir a vivir al corazón de los hombres. No solamente va a ser diferente esta última etapa por esto, no, es por lo que implica esto que estamos a punto de entender, la hora ha llegado. ¿Sí? Es extraordinario lo que va a empezar a ocurrir cuando la hora llegue. Algo va a pasar. Algo va a pasar en sus vidas, algo va a pasar en mi vida, o algo ya pasó en nuestras vidas. ¿Sí? Ok, pero vamos a irnos al pasado. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Es importante entender, vuelvo y repito, que este proyecto no arranca cuando Jesús nace. No, el proyecto del que estamos hablando arrancó en la eternidad pasada. ¿Qué fue lo que ocurrió en aquel momento? ¿Qué es lo que es necesario entender que ocurrió en aquel momento? Esto, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu se pusieron de acuerdo y tomaron una decisión. ¿Sí? Voy a tratar de expresarlo de tal forma que pueda golpear el corazón.
y producir lo que yo espero Dios pueda producir en nosotros. Ellos tomaron una decisión. Es una decisión muy particular. ¿Por qué? Porque esta decisión glorificó al Padre. Y a partir de este momento, para poder entender de qué se trata esta decisión que ellos tomaron en la eternidad pasada, no se preocupen, yo soy muy necio, insistiendo, aclarando y volviendo a explicar las cosas. Así es que si alguien no va entendiendo, con toda libertad me dice y yo me devuelvo y explico otra vez, ¿sí? Pero me interesa que quede muy claro. Esta decisión, vuelvo y repito, que no he dicho cuál decisión es, solamente que se llevó a cabo en la eternidad pasada entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Ellos tres se pusieron de acuerdo y tomaron una decisión. Esta decisión glorificó al Padre. ¿Sí? Pero cuando ustedes y yo oímos la palabra glorificar, no entendemos muy bien qué es glorificar. ¿Sí? Cuando hablamos de esta verdad, ustedes leen la Biblia y se van a topar con esta expresión a lo largo de toda la Biblia. Se van a topar con esta verdad a lo largo de toda la Biblia, pero curiosamente no sabemos cómo definirla. ¿Sí? Y se van a dar cuenta en un minuto cuando empiece a definir qué es esto. ¿Y por qué necesito definir qué es glorificar? Porque está directamente relacionado con la decisión que ellos tres tomaron. ¿Sí? Esta decisión glorificó a Dios. Ya creo que todos tienen una idea de lo que esto significa, pero vamos a profundizar en esto. ¿Sí? Vamos a hacer lo más claro posible. Entonces les decía, curiosamente, aun y cuando escuchamos esta frase a lo largo de toda la Biblia, no sabemos cómo definirla. Pero en este proyecto en el que ustedes y yo hemos entrado, de caminar con Dios, ¿sí? Ustedes y yo hemos adquirido una relación personal con Dios, ¿sí? En este proyecto de profundizar en nuestra relación con Él, de madurar, crecer en nuestra relación con Él, ustedes y yo estamos obligados a entender qué significa glorificar a Dios, ¿sí? Y esto es lo que vamos a tratar de hacer. Cuando una persona, les decía, cuando ustedes y yo invitamos a Cristo al corazón, cuando una persona invita a Cristo a su corazón, empieza un proyecto del que jamás pensó formar parte. Escuchen, voy a hablar por mí. Yo no sé cómo les fue a ustedes, pero a mí me fue muy mal cuando viví sin Dios. Cuando yo no conocía a Dios y vivía sin Dios, razón por la cual me fue tan mal, mi vida no servía más que para, empiezo a usar la expresión, no servía más que para glorificar las cosas más absurdas. ¿Sí? Era para lo único, para lo que mi vida servía. Cuando yo vivía sin Dios, solamente glorificaba las cosas más absurdas. ¿Sí? Pero esa vida que no servía para nada y que glorificaba solamente las cosas equivocadas, a partir de aquel momento en que Cristo entra al corazón, adquiere un propósito, adquiere un sentido completamente diferente. ¿Cuál? Glorificar a Dios, llevar gloria a Dios o traer gloria a Dios, como ustedes lo quieran ver. Así es que vamos a tratar de comprender qué es esto de glorificar a Dios. Leamos otra vez, Roger, el versículo 5, pero despacio. Vamos a tratar de meternos allí y sacar todo lo que podamos entender. El versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Ven cómo él empieza. Jesús está hablando y dice, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. ¿Sí? Empieza a usar la expresión. ¿Qué dice? Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Algo ocurrió en este momento al que Jesús nos intenta llevar antes de la fundación de todas las cosas, a aquel instante en el que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu tomaron una decisión. En ese momento
ellos tuvieron una gloria a la cual está haciendo referencia Jesús. ¿Sí? Dios, glorifícame. Padre, dice él, glorifícame con aquella gloria que tuve antes de que las cosas fuesen. Ve que está haciendo un recordatorio de algo que él vivió. ¿Sí? Quiero que sepan que esta gloria que él experimentó, la vivió en la eternidad pasada y la va a volver a experimentar. ¿Cuándo? Cuando esta hora de la cual está hablando Jesús llegue. Jesús está diciendo, la hora ha llegado, pero todavía no llega, todavía falta avanzar en la enseñanza, ¿sí? Pero estoy hablando de esta gloria. ¿Por qué me detuve allí? Porque esta expresión que acabamos de leer, lo que Dios busca, si ustedes prestan atención, no salta a la vista, se lee entre líneas, ¿sí? Entre líneas, lo que podemos ver que Dios está buscando es, empiezo con la definición, ¿sí? Glorificar a Dios. Este concepto de glorificar, ustedes y yo tenemos que entenderlo. ¿Por qué? Porque en la relación que hemos adquirido con Él, caminando con Él, tenemos que aprender a glorificar a Dios con mi vida. ¿Sí está claro? Empiezo. Lo que Dios está intentando hacer es resaltar todos los aspectos, todas las cualidades, todas las características, todos los rasgos de lo que Él es. ¿Sí? Acabo de compartirles la definición de lo que es glorificar a Dios. Dios busca resaltar sus cualidades, sus aspectos, sus características, sus rasgos. ¿Qué otra palabra puedo usar para resaltar? Manifestar. Cuando se manifiestan o se resaltan todos los aspectos de Dios, todas las características o todos los rasgos de Dios, es cuando Él está siendo glorificado o cuando Él se glorifica. ¿Sí está claro? Cuando Dios se glorifica, entonces lo voy a decir de otra forma. Ahora voy de atrás para adelante. Cuando Dios se glorifica, manifiesta todo lo que Él es, todo lo que hay en su corazón, ¿sí? Todo lo que Él es, todo lo que hay en su interior. Cuando Él manifiesta todo lo que hay dentro de su corazón, todas sus intenciones, todo lo que hay allí dentro de Él, cuando Él lo manifiesta, se está glorificando, está resaltando o manifestando sus aspectos, sus características, sus cualidades. Y ya vamos a ver específicamente cuáles. Dice la Biblia que hubo un momento en la eternidad pasada cuando Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu buscaron la gloria el uno del otro con la decisión que tomaron. ¿Sí? No les he dicho todavía cuál es la decisión, pero esa decisión que tomaron buscó que todo lo que Dios es, todo lo que había en su corazón, todos sus rasgos, todas sus características, adquirieran la expresión más infinita que se podía manifestar. Ya lo vamos a ver. Así es que, ahora, voy a aclarar. No es el concepto de envanecimiento del cual estoy hablando. Cuando Dios habla de glorificarse a sí mismo, no crean que está hablando de este concepto que nada más se le ocurre o nace en la mente y en el corazón de un hombre. No es este concepto de vano, vacío, hueco, ¿sí? O de envanecimiento. No tiene nada que ver con esto. En la mente y en el corazón de Dios no hay espacio para esto, ¿sí? Esto solamente nace o pasa en la mente del hombre. Cuando hablamos de glorificar a Dios, dice la Biblia, escuchen, cuáles son los aspectos, los rasgos, las características que se manifestaron y fueron llevadas hasta una expresión infinita cuando ellos tres tomaron esta decisión.
empiezo a citarlas. Dice la Biblia que el amor de Dios, cuando ellos tres tomaron esta decisión, el amor de Dios fue llevado a la expresión más sublime que pueda existir. El amor de Dios. Dice la Biblia que también el poder de Dios fue manifestado sin límite. No solo su amor alcanzó una expresión infinita con esa decisión que tomaron, sino además su poder fue manifestado sin límite. Y además su propósito. ¿Cuál propósito, Alex? Ya van a entenderlo. A lo largo de toda la enseñanza van a entender cuál fue el propósito que fue revelado sin límite, de manera absoluta, en aquel momento en que ellos tres se pusieron de acuerdo y tomaron esta decisión. Y podríamos avanzar, yo no sé cuánto más pueda llegar a entender sobre todo lo que pasó en aquel momento, en la eternidad pasada. El punto es que Dios Padre fue glorificado sin límite en este momento del que Jesús está hablando. También Dios Hijo fue glorificado sin límite. Ya voy a explicar de qué forma ocurrió esto. Que Dios Padre fuera glorificado sin límite, que Dios Hijo fuera glorificado sin límite y que Dios Espíritu fuera glorificado también sin límite. ¿Por qué? ¿Por qué Dios Espíritu? Porque recuerden que quien hace real a Dios en mi vida y en la vida de ustedes es Dios Espíritu. ¿Sí? Es como una interfaz que nos permite tener acceso a la realidad de Dios. Si ustedes y yo no estamos llenos del Espíritu, Dios no se manifiesta en nuestras vidas. Yo no voy a saber nunca lo que es la paz, el gozo, la satisfacción, la plenitud, la paciencia, el amor y todo el gozo y todo el fruto que dice Dios que va a traer a mi vida cuando yo soy gobernado por su Espíritu. ¿Sí está claro? Ok. Así es que hablamos entonces primero del amor de Dios, luego del poder de Dios, luego de la sabiduría o del propósito que Dios reveló a través de esta decisión que ellos tomaron, y podríamos seguir hablando de todo lo que Dios es. A partir de este momento, cuando ustedes escuchen hablar de la gloria de Dios, automáticamente en el mismo instante ustedes ya van a saber que lo que significa es todo lo que Dios es. Se resalta o se manifiesta todos los rasgos de Dios, todos los aspectos y las características de Dios. ¿Sí? De eso se trata la gloria de Dios, o cuando hablamos de glorificar a Dios, de eso se trata. Ok, llego a donde quiero. ¿Cuál fue este acuerdo, Alex? ¿Cuál fue el acuerdo o cuál fue esta decisión que tomaron ellos tres y que le permitió a Él, como una unidad en pluralidad? ¿Qué fue la decisión que ellos tomaron que les permitió ser glorificados? ¿Saben cuál fue la decisión que le permitió a ellos ser glorificados? Escuchen, se van a asustar. Yo sé que la conciencia de nosotros está tan lastimada que no pensamos que somos personas tan valiosas, y mucho menos para Dios. Pero lo que les voy a decir es la verdad absoluta. La decisión que ellos tres tomaron, por increíble que les parezca, fue darle el visto bueno a nuestra creación. Esa fue la decisión que ellos tres tomaron. El visto bueno a nuestra creación. Ya van a entender por qué. Ustedes hoy, ahí sentados, podrían empezar a argumentar, podrían empezar a cuestionar, a juzgar las intenciones de Dios, lo que ustedes quieran. Pero les voy a decir algo. Nada de la historia que estamos viviendo, y mucho menos de esto que estamos estudiando en este momento, nada de esto existiría si ustedes y yo no estuviéramos aquí. ¿Sí está claro?
Ustedes pueden decir lo que quieran y pensar lo que quieran. ¿Por qué? Porque cualquiera vuelve a ver lo que hoy estamos viviendo, la estructura en la que se desarrolla la humanidad, y lo único que va a ver es una estructura echada a perder, completamente destruida. Salud. ¿Sí? Porque esa es la realidad. Si ustedes vuelven a ver cómo estamos viviendo, cómo vive hoy la humanidad, ustedes no van a ver un rastro del amor de Dios en ningún lugar. ¿Sí? Como para que podamos decir, wow, sí, esta es la creación de Dios. Somos el resultado de la creación de Dios. No, recuerden que esto que hoy vivimos no tiene nada que ver con Dios. Este no fue el plan original de Dios. ¿Sí? Y de eso precisamente estamos hablando. Entonces, lo que glorificó a Dios fue el visto bueno a nuestra creación. Cualquiera podría adelantarse y decirme muchas cosas, pero denme un tiempo y voy a ir limpiando todas las dudas, ¿sí? Y todas estas cosas que automáticamente vienen a una estructura como la nuestra, que está completamente corrompida y echada a perder. Por ejemplo, lo que ustedes y yo llamamos vida, esto a lo que nos estamos aferrando, la Biblia le llama muerte. ¿Sí? Lo que ustedes y yo, lo que hoy el hombre vive es por mucho lo que Dios no planeó. ¿Sí? Lo que el hombre llama vida es lo que Dios llama muerte. Lo que ustedes y yo hoy llamamos grandioso, para Dios es la ruina del hombre. ¿Sí? Es la ruina humana. Esta vida que vivimos, si ustedes la examinan, este tiempo tan especial en el que estamos viviendo, y no me refiero especial por lo bueno, me refiero especial por el nivel de maldad en el que estamos viviendo, maldad e inmoralidad. La semana anterior, ¿se acuerdan? Les dije que al año se están registrando 40 millones de abortos. 40 millones. Estamos matando la maternidad. ¿Sí? Ya ni hablar de las estadísticas de los divorcios y, por supuesto, ya ni hablar de la inestabilidad emocional en la que hoy vive el hombre. ¿Se acuerdan que les di un dato? 1 de cada 8 personas hoy padece de depresión. 1 de cada 8. Son 1.000 millones de personas en el planeta que sufren de esta, no es una enfermedad, de esta conducta. ¿Sí? Yo recuerdo cuando yo era joven, yo me acuerdo que a veces yo me sorprendía a mí mismo de lo que yo hacía, de la maldad en la que yo vivía. Yo decía, no puedo creer que esté viviendo de esta forma. Pero cuando yo escucho la forma en la que viven, por ejemplo, algunos de los muchachos que mis hijos conocen, y yo a la edad de ellos, lo que hoy están viviendo ellos, lo que hoy están probando, las experiencias que están teniendo, yo me consideraría un ángel a la par de ellos. O sea, así como se los estoy diciendo, es de que se le pare el pelo a uno de oír lo que hoy los muchachos están experimentando. Es un desastre. Y así podríamos hablar toda la noche al respecto. Recuerdo la historia de una mujer que quiso enseñarle una fotografía a su amiga y le dijo a su amiga, aquella mujer le dijo a su amiga, te voy a enseñar algo horrible. Y ya saben, ¿no? Se metió ahí en el álbum de fotos y empezó a buscar la foto. Su amiga estaba con el pelo parado porque no sabía qué foto le iba a enseñar. Y llegó un momento en donde se detuvo en la foto de su hija. ¿Sí? Y le enseñó la foto de su hija a su amiga, aquella mujer. Y le dijo, ¿puedes ver lo que yo estoy viendo? ¿Puedes ver la cara de
le dijo la cara de tristeza que tiene ella. La muchacha estaba a unos días de firmar el divorcio con su esposo. Y en su rostro solamente se veía la tristeza, la desazón, el desconsuelo de estar destruyendo aquella relación que había costado tantos años. ¿Sí? Todo esto que ustedes y yo decimos que vamos a superar, o que hoy el hombre dice que va a superar, o que van a superar, y tantas otras cosas más que llamamos vida, en realidad no son más que ruinas. A ver, Alex, ruinas habla de algo que en algún momento estuvo construido, fue destruido y por lo tanto hoy son ruinas. ¿Sí me están siguiendo? ¿Sí? Ok, pues exactamente es así. Esto que ustedes y yo llamamos vida, que para Dios son las ruinas, esto son simplemente los vestigios de un proyecto que no fue diseñado como ustedes y yo lo estamos viviendo hoy. ¿Sí? Dios no diseñó el proyecto de nuestras vidas como hoy la humanidad lo está viviendo. Dios concibió de una manera completamente distinta a como hoy lo estamos viviendo. Pero, a ver, voy a llevarlos a profundizar para que puedan tener una lectura más sensible de sus propias vidas y de todas aquellas vidas con las que ustedes se van a topar. Porque sin duda alguna, Dios los va a llevar a cruzarse. ¿Se me fue? Se fue. Que no se me olvide que quede ahí. Dios nos va a llevar a cruzarse. Hola. Ahí está. Les decía que Dios los va a llevar a cruzarse con personas, escuchen, que van a estar en esta condición emocional, experimentando las ruinas de un proyecto que Dios no planeó que fuera así. Pero, ¿cómo se distingue esto, Alex? ¿Cómo sé yo que de verdad son ruinas? ¿Cómo sé yo que estoy experimentando esto? Muy sencillo. En el fondo, ¿quién no quiere disfrutar la vida? Todos queremos disfrutar. Vayan tomando nota, ¿sí? Les voy a dar 4 o 5 detalles con los que ustedes viven pensando, en los que ustedes viven pensando que confirman este anhelo. Todos queremos, en el fondo, poder disfrutar la vida. 1, 2, todos queremos en el fondo no fracasar, ¿sí? Nadie quiere fracasar, todos queremos progresar, avanzar, mejorar. Nadie quiere el fracaso, todos queremos disfrutar, todos queremos ser mejores. En el fondo, todos deseamos siempre lo mejor. ¿De dónde aparece ese deseo? O sea, ese deseo a querer vivir para siempre, ese deseo de querer alcanzar siempre lo mejor y vivir cada vez mejor y siempre ir en aumento y mejorando. ¿De dónde creen ustedes que nace eso? Ese impulso que está siempre ahí presente. Son los vestigios de un proyecto, del proyecto original, que fue destruido por el pecado. Cuando el hombre pecó, deseamos muchas cosas. ¿Por qué deseamos? Porque vivimos en las ruinas de un proyecto que alguna vez estuvo ahí. ¿Sí está claro? Y, por supuesto, no sabemos en dónde tuvo su comienzo, o de qué se trata, o de cuál es el propósito, aunque para el creyente las respuestas a estas preguntas ya existen. Nuestro origen, de dónde venimos, estas famosas preguntas existenciales, ustedes y yo ya las podemos responder. ¿De dónde venimos? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Cuál es el propósito? ¿Y hacia dónde vamos? Todo esto lo responde Dios al creyente cuando lo invitamos al corazón. Ok, pero
Cuando Dios decidió venir a esta tierra, ¿sí? Escuchen, es porque Él decide que esta ruina en la que hoy estamos viviendo, este desastre en el que el hombre está viviendo, esto pueda ser completamente restaurado. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Ok, quiero decirles que llegó un momento en el que Dios le dio cuerda al reloj. ¿Sí? Este reloj apareció en la escena en la eternidad pasada, solo que tenía ciertas características, tenía una forma diferente de medir el tiempo. Pero en esta escena que estamos estudiando, ¿sí? En esta escena, Dios decide darle movimiento a las agujas de este reloj. El día en que Dios le dio cuerda a este reloj, ¿cuál reloj, Alex? ¿De qué estás hablando? Este reloj que nos gobierna. ¿O no se dan cuenta que estamos gobernados por un reloj? Un reloj que determina cuándo aparecemos en esta vida y cuándo nos vamos. Un reloj que determina y gobierna cómo vivimos nuestros días y ordenamos nuestras actividades. Cuándo amanecemos, cuándo dormimos, cuándo tenemos... ¿Sí? ¿Ya se ubicaron? ¿Sí? Este reloj que nos gobierna. ¿Sí? Este reloj que nos gobierna, que en realidad, vuelvo y repito, no es un reloj que Dios había planeado para el ser humano. Dios nunca planeó esta dinámica con el tiempo que tenemos hoy y en la que estamos viviendo hoy. Nunca lo planeó así. ¿Sí? Me refiero a este movimiento de las manecillas marcando el tiempo, dándonos y estableciéndonos todas estas señales para ordenándonos. Me refiero a este momento en que el reloj empezó a andar. A ver si me explico mejor. Sin duda alguna, este reloj empezó a andar en algún momento. ¿Cómo puedo yo saber eso? Porque Jesús está hablando de una hora que se está acercando y que ha llegado ya. Esa es la expresión. ¿Sí? Hay una hora que ya llegó, dice Jesús. Así es que si esa hora llegó, es porque las manecillas en el reloj llegaron a ese momento. Quiere decir que ese reloj empezó a moverse desde antes. Ahora voy hacia ese punto. Ya fuimos a la eternidad pasada, antes de que todo fuera. Ahora voy a ir a otro momento en el tiempo. ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a movernos en 4 instantes de tiempo en la historia? Ahora voy a ir al momento en el que Adán y Eva fueron llamados a la existencia. ¿Por qué? Porque es justo en esa escena donde ese reloj cambió sus características completamente y adquirió una forma completamente diferente. Se establecieron manecillas en el reloj y apareció un objetivo. A partir de allí hubo un objetivo en ese reloj. ¿Cuál? La hora ha llegado. Ese reloj, cuando empezó a moverse, se programó para llegar y alcanzar una hora en particular, que es de la que Jesús está hablando en el versículo 3, cuando Él dice, la hora ha llegado. ¿Sí? Perdón si los estoy enredando, pero estoy tratando de ser lo más claro posible. Así es que vamos a ir al momento, justo en el momento en que este reloj empieza a andar. ¿Cuándo fue? Cuando el hombre tomó una decisión que yo podría decir que fue una decisión catastrófica. Fue una decisión, yo creo que la palabra más adecuada fue, o es, brutal, la decisión que el hombre tomó. ¿Sí? ¿Cuándo? Cuando Adán y Eva pecaron. Ahora, no vayan a juzgar a Adán y a Eva. No vayan a decir, wow, o sea, qué malos Adán y Eva, y se rasgan las vestiduras porque lo que hicieron fue así, fue algo sumamente equivocado. No. Quiero que sepan que el único mandamiento que existía en ese momento era uno. Solo un mandamiento existía. Solamente había una regla que cumplir. Y era, coman de todos
excepto de este. Ese era el único mandamiento. Y cuando ellos lo desobedecieron, que fue un acto de rebeldía abierto, lo que ellos nunca se imaginaron fueron las consecuencias. Lo que ellos nunca imaginaron fueron las implicaciones, porque implicaba muchas cosas. ¿Sí? En este momento en el que ellos hicieron esto, cambia por completo todo. Y el reloj de Dios, este reloj que Dios, vuelvo y repito, diseñó de una forma diferente, ese reloj se echa a perder a partir de ese momento. ¿Sí? Y empieza a andar de una forma diferente. Curiosamente, cuando este reloj se echa a perder, algo maravilloso ocurre. ¿Sí? Hay algo extraordinario. Cuando Adán y Eva pecan y todo se sale de control y el proyecto de Dios es literalmente tirado al basurero, aquel proyecto de perfección y de armonía perfecta que Dios tenía o estableció con ellos, cuando ellos deciden decirle que no a ese proyecto, todo el proyecto de Dios lo tiraron al basurero, se puso en pausa, ¿sí? Se detuvo y empezó el reloj a medir el tiempo. Se abrió un paréntesis entre la eternidad pasada y la eternidad futura que ustedes y yo conocemos como el tiempo. El tiempo solo nos rige a nosotros, nada más. ¿Sí? Y a partir de ese momento empieza todo un proyecto diferente. A partir de ese momento en que este reloj cambia, Dios empieza con un propósito. Sí, es que no nos pusimos de acuerdo. Y Dios dijo, no, te doy hasta faltando 5 para las 7. Después de ahí, va a llover. Sí, pero sí me escuchan ahí, ¿verdad? Todavía se escucha claro. Sí se oye bien ahí. ¿Sí? Ok, voy a intentar avanzar. Les decía que Dios empieza cuando Adán y Eva pecan y las características de este reloj cambian y Dios empieza a contabilizar el tiempo, no está muy alto, de una manera diferente. A partir de ese momento, ¿sí? Escuchen porque esto es extraordinario. A partir del momento en que empieza a contarse el tiempo, lo que no ocurría antes, Dios se establece un propósito. ¿Cuál? Buscar a los hombres. A partir del momento en que el tiempo aparece en la vida del hombre, porque el hombre estaba determinado que viviera para siempre, eternamente, a partir de ese momento, Dios define este espacio de tiempo con ciertas características. ¿Para qué? Para que ustedes y yo podamos acercarnos a Él. Él diseña, permite que las cosas surjan y se desarrollen de cierta manera para que los hombres intenten acercarse a Dios. ¿Sí? Hay circunstancias en sus vidas que ustedes no determinan. Por ejemplo, ustedes no pudieron decidir cuándo nacer. Tampoco, en circunstancias normales, van a poder decidir cuándo morir. Ustedes tampoco pudieron decidir quiénes fueron sus padres. ¿Sí? Ustedes tampoco pudieron decidir cuáles fueron todas las características familiares en las que crecieron y que definieron lo que ustedes son hoy. Todas esas circunstancias Dios las permitió con un único propósito. ¿Cuál? Que en algún momento, en un punto de sus vidas,
sus corazones fueran lo suficientemente sensibles para escuchar la voz de Dios llamando a la puerta de sus corazones. Así es que desde el día en que Adán y Eva pecaron y destruyeron este proyecto de relación con Dios, destruyeron la relación con el Creador, a partir de ese momento, ¿qué creen ustedes que Dios empezó a hacer? A buscar a los hombres. A partir de ese día, Dios no ha dejado de buscar a los hombres. Empieza a buscar al hombre y empieza a gritar en aquel huerto, justo en el momento en que Adán y Eva destruyen su relación con el Creador. A partir de ese momento Dios llega al jardín y empieza a gritar llamando a Adán y a Eva, buscando a Adán y a Eva. Sí me van siguiendo, ¿verdad? Veo algunas sonrisas por dicha, que me dicen que sí van entendiendo. A partir de ese momento, cuando Dios llega al jardín, lo primero que dice es, ya sabía lo que ellos habían hecho, y Él empieza a gritar, a llamar a Adán. Adán se esconde detrás de un árbol. Se escondió del Creador. ¿Ustedes pueden entender eso? ¿Ustedes pueden entender el nivel de entorpecimiento al que entró el hombre cuando pecó? ¿Cómo se va a esconder del Creador de todas las cosas detrás de un árbol? Eso solamente confirma que su mente fue afectada. ¿Sí? Dios llega a este lugar y empezó a gritar llamando a Adán. Y por primera vez en su vida, Adán no sabía cómo orientarse. Adán estaba completamente desorientado. Eso es lo que hace el pecado en la vida de un hombre. Lo desorienta, lo desestabiliza, ¿sí? Lo confunde. Entonces, Adán no se podía ubicar, Dios no lo podía encontrar. Yo no entiendo lo que pasó en ese momento. Pero si ustedes vuelven a ver la humanidad hoy, lo que hemos hablado toda la noche, ustedes se van a dar cuenta de que hoy hay miles de millones de Adanes completamente extraviados, sin saber dónde se encuentran. Hoy el hombre no sabe dónde está y Dios sigue gritando por sus nombres. Adán, ¿dónde estás? Si ustedes y yo escuchen, si ustedes y yo pudiéramos escuchar hoy la voz de Dios, sería desgarrador. Este eco de la voz de Dios que se oyó en el jardín del Edén, hoy recorre toda la tierra. Dios buscando a los hombres, Dios llamando a los hombres. ¿Dónde estás? El día en que ustedes nacieron de nuevo, escucharon una voz preguntándoles, ¿dónde estás? Yo estaba revolcándome en el pecado. Otros pudieron haber estado detrás de una religión, viviendo como religiosos. Otros pudieron estar detrás de otro árbol llamado la justicia propia o las buenas obras. Otros pudieron estar detrás de lo que ustedes quieran, de cualquier filosofía, de cualquier invento del hombre, para tratar de acercarse a Dios. ¿Sí? Así es que, si hoy pudiéramos escuchar la voz de Dios, escucharíamos el mismo eco, la misma pregunta que Dios hizo en el huerto. Adán, ¿dónde estás? Buscando a cada uno de los hombres. ¿Dónde estás? Ahora, quiero aclarar, no es una cuestión, la pregunta es, ¿dónde estás? No es una cuestión, Dios, aquí estoy, 20 grados latitud norte y 35 grados longitud oeste. No es un problema geográfico, no es un problema de ubicación, el problema del hombre. No se trata de esto. ¿Sí? Si ustedes vuelven a ver en este momento al hombre, el grito de Dios de aquel principio ya no es el de hoy es un grito lleno de dolor.
para tratar de hacer entrar en razón al hombre. Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿cómo estás? Y 1.000.000.000 de personas, perdón, no, sí, 1.000.000.000 de personas responden aquí desorientados, aquí deprimidos, sin saber qué hacer. Escuchen, sin distinguir entre su mano izquierda y la derecha. Hay personas que hoy no saben, no tienen la lectura más básica de sus vidas. No saben cómo enfrentar las circunstancias de la vida. Sí saben, el último reporte que yo recuerdo hablaba de 250 temores comunes a todos los hombres. 250. ¿Quién vive en un mundo con 250 temores? ¿Quién es capaz de llevar una carga así? Nadie. Por eso es que el hombre hoy vive en depresión. Por eso es que el hombre hoy busca escapar a través del suicidio. Por eso es que el hombre hoy busca la droga. Por eso es que el hombre hoy busca todas las posibilidades que hoy el mundo está ofreciendo para huir de esta realidad tan desastrosa. Pero ninguna de esos caminos lo lleva a la verdad. Hoy Dios, al igual que allá en el Edén, Dios está llamando a la puerta del corazón de todos los hombres y además tratando de convencernos de que estamos mal. Porque no falta la persona que nos diga, no, es que yo disfruto mi vida, no es que yo estoy viviendo bien. No, Dios intenta convencer a los hombres de cuál es su verdadera condición delante de Él. El hombre está perdido, sin esperanza. Un hombre sin Dios no tiene ningún futuro. ¿Sí? Está perdido, está extraviado. La Biblia le llama a un hombre así muerto espiritual. El hombre hoy está muerto espiritualmente, sin poder tener acceso a Dios. Así es que, bueno, ahí está el hombre escuchando esta propuesta de Dios. ¿Cuál propuesta, Alex? ¿Cuál es la propuesta que Dios le hace al hombre? Es muy sencilla. Él ha pagado por todo lo que ustedes y yo hemos hecho mal. Él ya pagó por todos nuestros pecados. Es más, dicho de otra forma, estamos perdonados. ¿Sí? A ver, cuando les dije que Él está a la puerta del corazón de todos los hombres, es con esta propuesta. Ya fuiste perdonado. Toda tu deuda fue cancelada. Y además de que ya estás perdonado, lo está invitando a establecer una relación personal con Él. Pero el hombre, ahí lo ven, no reacciona, no sale adelante. Pero ese día que Adán pecó, el reloj cambió. Y entonces todo aquel proyecto original de Dios se destruyó, que marcaba el tiempo de una forma completamente diferente. Ese día, eso cambió para siempre. Y se construyó una carátula. En aquel reloj por primera vez apareció una carátula completamente diferente. Ahora, a partir de ese momento, el tiempo solamente iba a servir para una cosa. Escuchen, este espacio que ustedes y yo llamamos vida, este paréntesis entre las eternidades que ustedes y yo llamamos vida, Dios lo permitió a partir de aquel momento para que el hombre entendiera cuál era la necesidad fundamental de él. ¿Cuál? La necesidad que tiene de Dios. Todas las circunstancias, a partir del día en que ustedes nacieron, físicamente hablando, en esta tierra, a partir de ese día, Dios permitió todo lo que ustedes vivieron con un solo propósito. ¿Cuál? Que lo conocieran a Él. A ver, no sé si entienden esto. Naturalmente, ustedes y yo no buscamos a Dios. Dios tiene que atravesarse en nuestro camino, porque si no nosotros nunca lo buscaríamos. Y como Él sabe que somos de ese material, como Él sabe que nuestra naturaleza está corrompida y torcida,
y nunca lo vamos a buscar, entonces Él tiene que ponernos barreras, ¿sí? Establecer ciertas barreras, permitir ciertas cosas en nuestra vida para que un instante, en algún momento de nuestra vida, ustedes y yo podamos ser sensibles a la voz de Dios y pueda cumplirse el propósito de este tiempo en la tierra, ¿sí? Además, creo que voy a tener que terminar aquí. En este reloj apareció una manecilla. Esa manecilla marcaba un día, una hora, marcaba un objetivo. ¿Cuál, Alex? La cruz del Calvario. ¿Oyeron? El día en que Adán y Eva pecaron, apareció una manecilla con un objetivo en ese reloj, que marcaba la cruz del Calvario. Alex, ¿por qué la cruz del Calvario? Para poder entender esto, tengo que volver a ir a la eternidad pasada, luego regresar y poder entender por qué ese reloj marcaba la cruz del Calvario. Es ese objetivo del cual está hablando Jesús en este momento. ¿Cuál? La hora ha llegado. Vuelvo y repito, en el Edén, en ese reloj, aparece una manecilla que marca la cruz del Calvario. A ver, no sé si les llena de expectativa esto, pero ustedes y yo, a través de nuestro estudio, estamos llegando justamente a esa hora en este momento. Yo sé que en el tiempo, cronológicamente hablando, eso ocurrió hace 2000 años, allá en Israel, ¿sí? Cuando Él muere en aquella cruz. Pero en la escena, nosotros vamos a viajar a ese momento. La hora ha llegado, ¿sí? Esa hora es la de la cruz del Calvario. ¿Y por qué era esa la hora? ¿Por qué Jesús dijo o se refirió a esta hora en esos términos? La hora ha llegado, es decir, se va a cumplir lo que planeamos en la eternidad pasada. ¿Recuerdan aquella decisión que tomó Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu? Decisión, ¿cuál era la decisión? Crearnos. ¿Por qué esa decisión glorificó al Padre hasta lo sumo? Hizo que se resaltara, se exaltara, se manifestara todos sus aspectos, su poder, su amor, su sabiduría. ¿Sí? Todas estas cosas fueron llevadas a una expresión infinita en ese momento. ¿Por qué? Está relacionado con la cruz del Calvario. ¿Sí? Allí Dios volvió a glorificarse. Eso es lo que vamos a ver la semana entrante, si Dios quiere. ¿Sí? Ok, vamos a dar gracias. ¿Cómo operar el miércoles? ¿Está bien? Pero no la puede. Bueno. Ok, vamos a dar gracias. Padre, queremos darte las gracias. Hay muchas cosas que no entendemos. Y muchas de ellas estoy seguro que no es necesario entenderlas. Pero lo poco que hoy hemos entendido es suficiente para entender que, voy a hablar por mí, me amas infinitamente. Yo no puedo entender cómo es que estuve en tu mente y en tu corazón en la eternidad pasada. Mi pequeña mente no es capaz de comprender esto. No puedo entender cómo tú pensaste en mí y en nosotros en aquel momento, y esto te permitió manifestar todo lo que eres, todo lo que hay en tu corazón, resaltar
todas tus cualidades, todas tus características, todos tus rasgos. Eres infinito en amor, infinito en poder, infinito en sabiduría, infinito en paciencia, infinito en misericordia. Todo esto salió a la luz, fue expresado de una forma infinita en aquel momento. Y todo eso fue por nosotros, solamente porque tú nos amas, solamente porque quieres compartir toda la eternidad con este ser. No alcanzamos a entender nuestra conciencia, que es una conciencia tan lastimada. No alcanza a entender cómo puede existir un ser que ame a alguien como nosotros de una forma tan extraordinaria. Pero ahora entiendo que este amor no debe entenderse. Es un amor que solamente debe disfrutarse. Y yo solamente quiero darte las gracias por haberme amado así, por haber tomado la decisión, a pesar de que sabías que te íbamos a fallar, por haber tomado la decisión de crearnos. Tu palabra dice que solamente por ver todas las expresiones de gratitud, el gozo, las sonrisas que ibas a poder dibujar en nuestra vida, a partir de aquel día en que tú ibas a presentarte a la puerta de nuestro corazón y nosotros te íbamos a dejar entrar, a partir de ese día la gratitud, la satisfacción, el gozo, el poder disfrutar nuestras vidas, todo esto fue lo que te movió a crearnos. Y hoy estamos aquí. Finalmente tus planes se están desarrollando y se están llevando a cabo en cada uno de nosotros. Y estamos disfrutando la vida. Y estamos creciendo y madurando en esta relación y cada vez te conocemos más y cada vez entendemos más y mejor quién eres y cómo eres. Gracias por amarnos de esa forma. Y solamente quiero pedirte que de la misma forma en la que alguien lo hizo con nosotros, hacernos entender esta maravillosa propuesta de que tú ya pagaste, de que todo ha sido perdonado y olvidado y que lo único que tenemos que hacer es aceptar esta salvación como un regalo. Así como alguien un día nos comentó y nos explicó cómo invitarte al corazón, que nosotros también podamos llevar este mismo mensaje con la misma urgencia, con la misma pasión, con el mismo entusiasmo, con el mismo peso, a todas aquellas personas con las que tengamos la oportunidad. Y tú puedas dibujar una sonrisa también en sus rostros, traer esperanza a sus corazones, un nuevo propósito, una nueva vida, a muchos. Algunas veces pareciera ser que somos pocos, pero tú eres el único que con poco o con muy poco puedes hacer muchas cosas, porque tuyo es el poder para hacer cualquier cosa. Gracias por este tiempo y gracias por todo lo que nos estás dando la oportunidad de entender. Gracias por esta noche. Y solamente quiero recordarte la vida de Doña Mari y pedirte por favor desde ya que tengas cuidado de todo lo que va a ocurrir en los siguientes días, por favor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que Dios los bendiga. No sé si trajeron cosas, ¿va? ¿Sí? Bueno, ahí nos vamos a quedar algunos.